socialista alemán obtiene una resonante victoria electoral. A partir de este triunfo, Hitler recibe el apoyo popular que necesitaba para iniciar su demencial carrera hacia el poder total. El 1 de marzo de 1966, el boxeador argentino Horacio Acabalo conquista en Tokio el título mundial de los moscas después de vencer por puntos en 15 rounds al japonés Kazuyoshi Takayama. El aviador español Ramón Franco, quien realizara la hazaña aérea de unir Puerto de Palos con la ciudad de Buenos Aires a bordo del hidroavión Plus Ultra, regresa a su país el 11 de marzo de 1926, donde es recibido con los honores de un héroe. El 8 de marzo de 1971 fallece en los Estados Unidos el actor Harold Lloyd. Considerado uno de los grandes cómicos del cine mudo, se destacó también por sus increíbles acrobacias en la pantalla sin utilizar dobles. Y bueno, El 20 de abril vence el plazo para pagar los impuestos a los réditos y a las ganancias eventuales. Todos los medios de difusión son utilizados para dar a conocer esta consigna. Pague los impuestos y páguelos en término. La prensa, la propaganda mural, la radiofonía y la televisión señalan a la ciudadanía la necesidad de pagar los impuestos en los plazos establecidos. Pagar en término evitando multas y demoras es cumplir con un deber de solidaridad nacional. Es colaborar con las autoridades que han hecho del impuesto un fecundo instrumento de gobierno, un factor esencial en el desarrollo de los servicios sociales y en la evolución económica del país. Señor contribuyente, oficinas de asesoramiento e informes instaladas en la sede central de la Dirección General Impositiva y en el interior del país resolverán sus problemas, aclararán sus dudas y le permitirán cumplir correctamente con su obligación. para que no quede en duda, por primera vez asume un gobierno popular la conducción del país. Fue tanta la euforia del pueblo aquel 12 de octubre de 1916, en que el líder radical asumía la primera magistratura, que la multitud desbordante de entusiasmo desenganchó los caballos de la carroza presidencial y la arrastró a pulso hasta la Casa de Gobierno. Sin embargo, fue precisamente el gobierno elegido limpiamente por el pueblo el que debió asumir los más duros enfrentamientos con los sectores populares de la población. Por un lado, Irigoyen despertaba las esperanzas, los afectos y la pasión de las masas, quienes por primera vez gozaron del respeto de las autoridades nacionales, de la posibilidad de expresarse libremente y de agruparse sindicalmente sin ser prontuariados como delincuentes. Pero la férrea oposición parlamentaria que tenía el gobierno radical y su evidente carencia de planes hicieron que fuera precisamente el gobierno de Irigoyen el que debió enfrentar los sucesos más sangrientos, las protestas más violentas y las huelgas más prolongadas. En enero de 1919, una huelga iniciada en los talleres Bacena se propagó en la tristemente recordada Semana Trágica, que le costó la vida a aproximadamente 500 personas, que dejó mal parado al gobierno irigoyenista. En agosto de 1920 estalla un conflicto obrero en la Patagonia, una región en que la presencia del Estado argentino era meramente simbólica. Esa región inmensa, semidesierta, sin caminos ni ferrocarril, pertenecía casi en su totalidad a un conjunto de empresarios privados, sociedades inglesas y a la importadora y exportadora de la Patagonia, propiedad de la familia Menéndez Betti. Los privados eran los dueños de la tierra y de las ovejas, pero además poseían policía propia, efectuaban el manejo financiero de los bancos y la administración de los puertos. Los peones rurales y jornaleros de la zona, alentados por las recientemente creadas organizaciones gremiales, presentaron un petitorio en el que exigían un aumento de salario, la jornada del trabajo no mayor de 10 horas, descanso semanal y reconocimiento del sindicato. La Sociedad Rural de Río Gallegos, integrada por estancieros galeses y la familia Menéndez Betti, estimó que el pedido de los trabajadores era un acto de rebeldía y rechazó el diálogo.
En medio de rudos enfrentamientos con la policía, los obreros decretaron la huelga general que despobló rápidamente las estancias patagónicas, dejando sin cuidado a las ovejas, principal riqueza de la zona, y sin mano de obra la esquila y el enfardar de la lana. El 2 de enero de 1921, los huelguistas realizan una manifestación por las calles de Río Gallegos, que es disuelta por la policía con el saldo de una docena de heridos entre los trabajadores y 8 dirigentes presos. Días después, los peones asaltan algunas estancias, toman alimentos, armas, caballos. La guerra entre los dos bandos queda declarada. Por un lado, los estancieros, protegidos por la policía, los guardias privados y los violentos jóvenes de la Liga Patriótica, verdadera fuerza militarizada integrada por los hijos de los estancieros, furiosos opositores al populismo del gobierno de Irigoyen y aventureros inescrupulosos. Por el otro lado, la sociedad obrera, cuyos dirigentes eran en su mayoría anarquistas fugados de Europa, comunistas y socialistas, a los que se le sumaron algunos delincuentes comunes que, escudados en el estandarte de las reivindicaciones laborales, aprovechaban para asaltar estancias y robar el dinero y las joyas de sus propietarios. Ante esta situación, el doctor Ramón Gómez, ministro del Interior de Irigoyen, designó al teniente coronel Héctor Benigno Varela como mediador del conflicto. El militar, un hombre enérgico y honesto, llegó a Puerto Deseado al mando de una tropa de 170 hombres el 13 de febrero. Junto al teniente coronel Varela, el gobierno nacional designó al doctor Ángel Isa como gobernador de Santa Cruz, luego de 3 años de que el cargo permanecía acéfalo. La designación de un gobernador le hizo creer a Varela que el orden volvería a la zona. Por lo tanto, inició una acción militar en persecución de los huelguistas. Fue implacable con los más rebeldes, hasta lograr que estos depusieran su actitud y entregaran las armas que poseían. Pero por otra parte, el militar sumarió enérgicamente a los policías que cometieron abusos, torturas y despojos, facilitando que el gobernador Isa lograra un convenio laboral entre los estancieros y los trabajadores. A partir de allí, un peón pasaría a ganar 120 pesos mensuales. Se le respetaría la jornada de 10 horas y un día de descanso semanal. El teniente coronel Varela regresó a Buenos Aires con la satisfacción de haber cumplido con su deber. La Sociedad Rural de Río Gallegos aconsejó a sus asociados no cumplir con el convenio pactado. Los 120 pesos prometidos se redujeron a solo 80 pesos. La Federación Obrera Regional se sintió defraudada y en agosto de 1921 volvió a declarar la huelga. Paro que esta vez detuvo la actividad laboral desde el Estrecho de Magallanes hasta Chubut. La policía actúa rápidamente y detiene a 24 dirigentes gremiales, quienes son trasladados a las cárceles de Buenos Aires. 3 son los hombres que quedan al frente de la organización gremial, los españoles Antonio Soto y Ramón Outerelo, y un criollo nacido en Uruguay llamado José Font, más conocido como Facón Grande. Ellos recorren estancias, reclutan huelguistas, se apoderan de caballos, alimentos, armas y toman como rehenes a estancieros, administradores y capataces. En Buenos Aires, la noticia de la nueva huelga patagónica es tomada por los diarios opositores al gobierno, por los legisladores conservadores y especialmente por los embajadores de los Estados Unidos e Inglaterra como una sublevación marxista y exigen una pronta y enérgica acción por parte del gobierno de Irigoyen. El presidente vuelve a recurrir al teniente coronel Varela, a quien le ordena actuar implacablemente y someter de cualquier manera a los insurrectos. Héctor Benigno Varela parte el 4 de noviembre de 1921, en esta oportunidad al mando de 400 hombres. Llega a Río Gallegos el día 10 y se encuentra con una ciudad al borde de la tragedia. Cierre de comercios, crespones negros en las puertas de las viviendas, calles desiertas y gente aterrada por las amenazas de asaltos, saqueos, violaciones, asesinatos. En realidad, hasta ese momento, los desórdenes habían causado 2 muertos y una docena de heridos, pero todos ellos huelguistas que habían intentado asaltar una estancia y fueron recibidos a tiros por la Guardia Armada. De todas maneras, Varela no dudó en declarar la ley marcial y movilizó a sus hombres en procura de los huelguistas. Las órdenes fueron terminantes, que depusieran las armas y se entregaran incondicionalmente a las fuerzas nacionales. Caso contrario, fusilar de inmediato a los rebeldes. Bueno, sobre esto yo le puedo narrar todo lo que me contaba mi padre,
que él vivió todos estos momentos, que de lo que sucedió acá, que fue el sitio donde han enterrado y fusilado a varios gente de los que consideraban revoltosos en ese momento. Entre ellos está acá Facón Grande, y hay otra gente que yo no recuerdo, porque todo esto fue una narración que me hizo mi padre. Me decía, pará en ese sitio que es el Cañadón de los Muertos, que ahí están los que fusilaron las tropas de Varela, que estaban en Jaramillo. Y siempre recorriendo la zona, siempre ese lugar fue regionalmente llamado el Cañadón de los Muertos, que está distante Jaramillo aproximadamente 1000 metros, ahora 800 metros. Y hay justo una huella vecinal, que en aquella época iba a una estancia donde ellos llevaban a los presos, los colocaban en carros y los traían acá, les hacían cavar la fosa y después los fusilaban. Hubo casos, por ejemplo, gente conocida de mi padre que los habían denunciado, sobre todo eran las grandes estancias, que estaban los ingleses, y acá no había 2 o 3 estancias, entonces los denunciaban directamente, sin previo juicio, le decían al jefe Varela, fulano de tal quiso hacer tal cosa, y bueno, y automáticamente lo fusilaban. Los peones fueron perseguidos como a fieras. Se les dio muerte incluso a aquellos que se entregaban desarmados y con las manos en alto. Cuerpos heridos, mutilados y otros ya sin vida fueron rociados con petróleo y quemados. Se desató una verdadera tormenta de odio y sangre. Durante mucho tiempo, el viento patagónico fue descubriendo cadáveres que habían sido enterrados en fosas poco profundas. Facón Grande intentó conferenciar con el teniente coronel Varela, pero este se negó a recibirlo, lo hizo detener y ordenó que fuera fusilado de inmediato. De los dirigentes, solo Antonio Soto logró huir. Se dice que cruzó la cordillera a lomo de mula y se refugió en Chile. Nunca se pudo conocer la cantidad exacta de muertos. Los diarios conservadores de la época se referían al suceso como violentos enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los insurrectos, con gran cantidad de víctimas de ambos lados. Sin embargo, las fuerzas al mando del teniente coronel Varela solo sufrieron una baja, la del conscripto Pablo Fischer, un joven hijo de campesinos alemanes, nacido en Juárez, provincia de Buenos Aires, quien fue alcanzado por un balazo en el rostro. Las publicaciones de izquierda afirmaron que los muertos obreros superaron los 1.500 hombres. Los voceros de los estancieros redujeron la cifra a 800 muertos. El 24 de enero de 1922, Varela y su tropa llegaron al puerto de Buenos Aires. En la Patagonia, había sido despedido como un auténtico héroe nacional y sus soldados recibieron muestras de gratitud por su aporte a la grandeza de la patria. Sin embargo, la llegada fue demasiado silenciosa. No los recibió ningún representante del gobierno, ninguna autoridad militar, ni siquiera algún miembro de la sociedad rural argentina. Pensaba Osvaldo Bayer, tu libro La Patagonia Rebelde, que sirvió para que se hiciera también una película,